Buenos días, amados hermanos, amigos. Estoy desde el comedor de mi casa. El anhelo de mi corazón es compartir con ustedes una palabra que Dios puso en mi corazón. El tema se llama Conociendo más a Jesús. Yo sé que cada uno de nosotros tenemos una creencia, un concepto de quién es Jesús. Pero lo vamos a ver desde el punto de vista de las Escrituras. Y para los que le conocemos, creo que podemos llegar a conocerle un poco más. Y para las personas que todavía no le conocen, van a tener un concepto más claro de quién es Jesús. En el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 16, del versículo 3 en adelante, leemos la palabra del Señor que dice así de esta manera. Cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, pero otros Jeremías o uno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús respondiendo le dijo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. A mí me llama mucho la atención la pregunta que nuestro Señor Jesucristo le hace a sus discípulos. ¿Quiénes eran sus discípulos, sus seguidores? Los que habían creído en Él y habían tomado la decisión, algunos, de dejar familias, de dejar las cosas seculares por seguir a nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor le dice a sus seguidores, a sus discípulos: ustedes que han oído de lo que la gente dice de mí, ¿quién soy yo? Y los discípulos empezaron a responderle. Uno le dijo: algunos dicen que eres Juan, otros dicen que eres Jeremías, otros dicen que eres alguno de los profetas. Y nuestro Señor Jesucristo les dijo: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? ¿Por qué es tan importante esta pregunta para los discípulos en aquella época y para ti, para mí en este tiempo? Verdaderamente esta es una pregunta muy importante. Muchas personas se han hecho esta misma pregunta a lo largo de la historia. Algunos con el objetivo de negar la existencia de nuestro Señor Jesucristo, y otros para llegar a conocerle más y adorarlo como Él es digno de ser adorado. Como vemos en la Escritura, aún los discípulos que convivieron con Él durante muchos años, exactamente 3 años y medio, ellos no sabían verdaderamente quién era nuestro Señor Jesucristo. Veo yo en la Biblia que aún algunos de los discípulos llegaron a conocer quién era verdaderamente nuestro Señor después de su resurrección. En la Biblia yo veo que Jesús existió, existe y va a seguir existiendo en toda la historia del ser humano y en todos los tiempos. Como cristianos, como hijos de Dios que hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús, debemos de saber que a nuestro Señor Jesucristo solamente se le conoce a través de la revelación que Él pueda darnos de Él hacia nosotros. Por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, el libro empieza diciendo: esta es la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Y yo creo que el interés hoy que debe de haber en el mundo entero es
¿Quién es Jesús? Conocerlo. Y como dice el título del tema, conocerlo aún más de lo que ya lo conocemos. Quiero que veamos primeramente en las Escrituras lo que las personas del pueblo en la época de nuestro Señor Jesucristo decían quién era nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, en Lucas, en capítulo 9 y versículo 7, ellos decían de que nuestro Señor Jesucristo era Juan el Bautista. Quizás lo relacionaban con Juan por la autoridad que nuestro Señor Jesucristo ejercía, como la ejerció Juan el Bautista. Esta teoría no puede ser aceptable porque Juan el Bautista y nuestro Señor Jesucristo fueron contemporáneos. Juan le llevaba nada más 6 meses a nuestro Señor en cuanto a la edad. También encontramos en la Escritura que algunos decían que nuestro Señor Jesucristo era Elías, quizás por los milagros que hacía, por las señales que hacía. Nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo en la tierra, hizo milagros, hizo prodigios, hizo maravillas, resucitó muertos, sanó a los enfermos, a los paralíticos, los levantó, a los leprosos los sanó. Y también creo que algunos decían en Lucas capítulo 9 y versículo 8 que era alguno de los profetas del Antiguo Testamento, dando por hecho una resurrección. Pero tampoco esto lo acepta la Biblia, porque la palabra del Señor enseña que está destinado que el hombre muera una sola vez y después el juicio. En la Biblia no existe la reencarnación, por tanto, nuestro Señor Jesucristo no podía ser ninguno de los profetas del Antiguo Testamento, por muy buenos o poderosos que hayan sido. También encontramos en la Escritura que en el pueblo algunos llegaron a reconocerlo como el Mesías. Ese Mesías que estaba prometido a través de los profetas del Antiguo Testamento, pero no llegaron a tener esa revelación clara de quién era nuestro Señor Jesucristo. Luego nuestro Señor le preguntó a los discípulos: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y podemos ver en la Escritura lo que los discípulos cercanos a Él y algunos amigos, seguidores de nuestro Señor Jesucristo, tenían también un concepto de quién era nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, en Juan capítulo 1, verso 40 al 41, se habla de Andrés, que era hermano del apóstol Pedro. Andrés dijo: hemos encontrado al Mesías, o he encontrado al Mesías. O sea que Andrés tuvo una clara visión de quién era nuestro Señor Jesucristo, el Mesías, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, el que vino a la cruz del Calvario a dar su vida y su sangre preciosa para redención y perdón de pecados. También encontramos ahí mismo en Juan, en el capítulo 1, del verso 47 al 49, a Natanael, que fue otro seguidor de nuestro Señor Jesucristo. Y Natanael le llamó Dios y le llamó Rey. Nuestro Señor dijo de Natanael: he ahí un verdadero judío en quien no hay engaño. Natanael, al ver a nuestro Señor Jesucristo, no pudo ver nada más a un ser llamado Cristo, a un Mesías. Natanael lo vio como Dios y lo vio como Rey. Es la misma figura del ladrón en la cruz del Calvario antes de morir, que vio a nuestro Señor Jesucristo como Rey. Vio su reino. El ladrón en la cruz del Calvario tuvo la revelación que nuestro Señor Jesucristo iba a morir, iba a resucitar y que regresaría a la tierra y que iba a establecer su reino.
Es muy importante que nosotros, tú y yo, tengamos un conocimiento más claro de quién es nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pedro, cuando nuestro Señor Jesucristo preguntó, ¿y ustedes quiénes dicen que soy? El apóstol Pedro fue el primero en levantar la mano, en contestar y decir, nosotros creemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esto le impresionó a nuestro Señor. Esa respuesta del apóstol Pedro hasta el día de hoy es clave para que tú y yo entendamos quién es nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesús le dijo a Pedro, Pedro, esto no te lo reveló carne ni sangre, esto te lo reveló mi Padre. Y yo sé que muchas personas tienen un concepto de quién es Jesús. Algunos creen que Jesús es un historiador. Otros creen que es el que vino a marcar la historia, un antes y un después. Otros creen que es el maestro. Pero para poder llegar al Padre, para poder ser salvos, para poder entregarle nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo, tenemos que ser redarguidos de pecados. Tenemos que tener un arrepentimiento genuino y pedirle perdón por cada pecado que hemos cometido. De esa manera viene una revelación a nuestro Señor Jesucristo, de verlo como el Cristo y verlo como el Hijo de Dios. Cuando nosotros tenemos una revelación clara de quién es nuestro Señor Jesucristo, nuestra vida cambia. Si tienes un concepto de creer, conocer a Jesús, pero tu vida no cambia, tu vida no es transformada, tu vida no tiene un convertimiento, un giro de muchos grados, lo más probable es que solamente tengas a un Cristo con un conocimiento en tu mente de que sí, es el Hijo de Dios, de que sí, es el que murió en la cruz del Calvario y resucitó, pero no ha habido un convertimiento en ti. Por tanto, tú no has experimentado una transformación, un cambio, como vino en el apóstol Pedro. Él sufrió una transformación, él sufrió un cambio. En ese momento nuestro Señor Jesucristo le cambió el nombre, le cambió la profesión. De hecho, el apóstol Pedro cambió en su forma de ser, en su forma de ver las cosas y el mundo. También veo yo en la Escritura una familia de Betania compuesta por 3 hermanos, Marta, María y Lázaro. Ellos también tenían un concepto de quién era nuestro Señor Jesucristo. Para Lázaro, él era su amigo. Para Marta y María era alguien que llegaba a la casa, convivía con ellos, compartía con ellos, pero no habían llegado a tener un concepto claro de quién era nuestro Señor Jesucristo. No fue sino hasta la muerte de Lázaro, cuando nuestro Señor Jesucristo llegó al 4.º día después de que Lázaro había muerto a Betania, Marta dijo una palabra muy importante para nosotros. Yo sé que mi hermano resucitará en el día postrero. Todo lo que Marta le dijo a nuestro Señor Jesucristo era cierto. Pero cuando nuestro Señor Jesucristo resucita a Lázaro, María y Marta lo ven como el Hijo de Dios. Lo ven como el Cristo, como el Mesías, como el enviado. Y esto es muy importante, porque muchas personas tienen a su Jesús en una estampilla, en un cuadro, o quizás en una estatua, pero no lo tienen en su corazón. Cuando la Biblia nos enseña que nuestro Señor Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, cuando entendemos que no podemos llegar al Padre sino por medio de nuestro Señor Jesucristo,
entonces ahí es donde Jesús entra a tu corazón. Ahí es donde Jesús entra a tu casa verdaderamente. La Biblia nos enseña que Zaqueo, un publicano, recaudador de impuestos, un hombre muy rico, millonario, dejó que nuestro Señor Jesucristo entrara a su casa. Porque nuestro Señor Jesucristo le dijo a Zaqueo: me es necesario ir a tu casa. Y cuando nuestro Señor Jesús llegó a la casa de Zaqueo, la Biblia dice que Zaqueo, poniéndose de pie, dijo estas palabras: si he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces más de lo que le quité. Y nuestro Señor Jesucristo dijo estas palabras: hoy ha entrado la salvación a esta casa. ¿Cuántas personas decimos conocer a Jesús, tener un concepto de Él, pero nuestra vida no ha cambiado? Seguimos siendo los mismos. Pero cuando el Señor llegó a la casa de Zaqueo, podemos ver un cambio, podemos ver una transformación en la vida de Zaqueo. Este señor Zaqueo nunca más volvió a ser el mismo. Ya no defraudó a nadie. Empezó a caminar en la justicia y en la verdad, porque eso es lo que hace nuestro Señor Jesucristo en la vida de las personas cuando Él llega a sus corazones. En Filipenses, en el capítulo 3, del verso 7 al verso 10, encontramos al apóstol Pablo escribiéndole a los filipenses. Y hay algo que me llamó mucho la atención de esta escritura a través del tema que estamos compartiendo. Filipenses 3, 7 en adelante dice: pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo. Y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Conocemos algo de la vida del apóstol Pablo. Anteriormente él se llamó Saulo. Dice la Biblia que él era fariseo y era un hombre muy importante. Él fue uno de los perseguidores de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Pablo fue muy importante para la sociedad y fue muy importante para la religión que él, en la que él creía. Y veo yo aquí al apóstol Pablo escribiéndole a los filipenses, diciéndoles que todo lo que para él era ganancia, lo había estimado como pérdida. Y todo lo que el apóstol Pablo había alcanzado, méritos en la religión, méritos en la sociedad, títulos, gloria, fama, él lo consideró como basura, como pérdida, con tal, dice, de llegar a conocer a nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo ya lo conocía. El apóstol Pablo ya había tenido un encuentro personal con Jesús en Hechos capítulo 9. Pero el apóstol Pablo no estaba conforme con lo que ya había llegado a alcanzar conociendo a nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo quería conocerlo más. Ya lo conocía predicando el evangelio, ya lo conocía sanando a los enfermos, ya lo conocía resucitando muertos, ya lo conocía echando fuera demonios. Pero si seguimos con la lectura aquí en Filipenses capítulo 3, verso 9, el apóstol Pablo dice que más quiere conocer de nuestro Señor Jesucristo. El verso 9 dice: y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. El verso 10 dice: y conocerle a Él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte.
esto todavía me impresiona un poco más. Porque aquí el apóstol Pablo menciona dos cosas bien importantes en cuanto a conocer más a nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo está interesado en conocer el poder que resucitó a nuestro Señor Jesucristo. Usted y yo podríamos llegar a pensar y decir, bueno, el poder que resucitó a nuestro Señor Jesucristo fue el poder del Espíritu Santo, fue el poder del Padre, el poder del Altísimo, el poder del Eterno. Pero el apóstol Pablo quería conocer más de ese poder que resucitó a nuestro Señor en la resurrección. Pero hay algo más todavía que me impresiona. Y dice, y conocerle a Él en los padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte. Creo que nosotros queremos conocer a Jesús como proveedor, queremos conocer a Jesús como Salvador, como sanador, pero el apóstol Pablo quería conocerlo a Él en sus padecimientos. Y veo yo en la Escritura que de todos los apóstoles que la Biblia menciona, el que más padeció por el nombre de nuestro Señor Jesucristo fue el apóstol Pablo. También el apóstol Pedro fue encarcelado, también fue azotado, pero no como el apóstol Pablo. El apóstol Pablo conoció a nuestro Señor Jesucristo en el padecimiento, en el dolor, en la aflicción, en las cárceles, en las prisiones, las veces que lo apedrearon y lo dieron como muerto, las veces que lo azotaron. Y creo que hoy debemos de reconocer, estamos pasando por una prueba, estamos en casa, quizás todavía no han venido los dolores que van a venir. Creo que esto se va a extender un poquito más. Creo que va a venir más aflicción, más angustia. No soy profeta, nada más tengo ese don de poder ver las cosas tal y como la Biblia me lo enseña. Y van a venir más dolores. Este es nada más el comienzo, el principio de los dolores que ha de venir al mundo entero. Pero vamos a conocerlo en los padecimientos, no en prisiones, no en pedradas como le dieron al apóstol Pablo, no en azotes, pero vamos a verlo en el padecimiento. Vamos a ver cómo va a obrar de una manera grande y poderosa en tu vida y en mi vida. Pero es importante tener el anhelo y el deseo hoy de querer conocer más a Jesús. Podemos encontrarlo en la Escritura porque nuestro Señor Jesucristo dijo que Él estaba en los salmos, que Él estaba en la ley y que Él estaba en los profetas. Y qué hermoso es cuando leemos cualquier libro del Antiguo Testamento y podemos encontrar a Jesús ahí en el cordero que era sacrificado una vez al año, en esa sangre del cordero. Podemos verlo en Génesis, en Éxodo, en Números, en Levíticos, en Deuteronomio, en toda la Escritura. Podemos ver a nuestro Señor Jesucristo y poder disfrutar de la revelación que Él nos da a través de la palabra y saber que Él existió, que Él existe y que Él existirá siempre, por todos los tiempos. Quiero que también veamos lo que nuestro Padre Celestial dijo sobre nuestro Señor Jesucristo. Y empezamos viendo en Marcos, en el capítulo 3 y versos 16 y 17, cuando nuestro Señor Jesucristo fue al río Jordán para ser bautizado. La Biblia dice que después de haber sido bautizado el Señor, saliendo de las aguas, se abrieron los cielos. El Espíritu Santo descendió como en forma de paloma, y una voz como estruendo dijo: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Podemos oír ahí el testimonio de nuestro Padre Celestial hablando
de su Hijo, de nuestro Señor Jesucristo. Él no era un hijo más de Dios, Él era el Hijo de Dios. Eso lo oyeron los que estaban cerca del río Jordán, los que estaban viendo el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Dios estaba testificando quién era nuestro Señor Jesucristo. También vemos en Mateo capítulo 17, del versículo 2 al verso número 6, se habla sobre el monte de la transfiguración. Cuando nuestro Señor Jesucristo llevó a los tres más cercanos, a Pedro, a Juan y a Jacobo, y los llevó al monte de la transfiguración, veo yo ahí en la escritura algo bien importante. Pedro, Juan y Jacob vieron que nuestro Señor Jesucristo fue exaltado. Apareció en ese momento Elías y Moisés. Pedro, que siempre era el que hablaba, veo yo que estaba sorprendido, impactado de lo que estaba viendo. Le pidió el apóstol Pedro a nuestro Señor Jesucristo que ya no descendieran, que se quedaran ahí en el monte de la transfiguración y que ahí se hicieran algunas tiendas de campaña, algunas champas, y que ahí se quedaran para siempre. Pero el Padre habló, Dios exclamó y dijo estas palabras: a nuestro Señor Jesucristo es al que deben de oír. Yo sé que Elías es un gran hombre de Dios, Moisés es un grande hombre de Dios, y encontramos en la Biblia varios hombres y mujeres preciosos, poderosos. Dios los usó de una manera especial, pero a quien debemos de oír es a nuestro Señor Jesucristo. El libro de los Hechos en el capítulo 1 dice: y Dios, habiendo hablado de muchas maneras, de muchas formas, por medio de los profetas, hoy nos habla a través en tu habitación, en la sala, en el comedor, en el patio de tu casa. Tú puedes en este momento hablar con nuestro Señor Jesucristo. Tú puedes tener ese encuentro que cambiará tu vida para siempre. Hoy por medio de la palabra puedo ver que a través de esta catástrofe, a través de esta crisis que estamos pasando, Dios está llamando al mundo entero al arrepentimiento, a las obras muertas de pecado, a las obras malignas. Dios quiere que desde los presidentes de cada nación se conviertan a nuestro Señor Jesucristo, se vuelvan a nuestro Señor Jesucristo. Que cada habitante de la nación pida perdón por sus pecados que ha cometido. Y también creo que Dios está llamando a través de esta crisis a todo su pueblo, a los profetas, pastores, evangelistas, maestros. Dios nos está llamando al arrepentimiento. A sus hijos, aquellos que invocamos su nombre, nos está llamando a humillarnos. Y creo que vamos a conocer más a nuestro Señor Jesucristo por medio de esta crisis. Yo sé que saldremos, porque Dios lo ha prometido. Pero tenemos que salir diferentes, tenemos que salir cambiados. Tenemos que salir con más claridad, con una mejor visión de quién es nuestro Señor Jesucristo. Y este es el tiempo hermoso que yo veo en la Escritura para poderle conocer un poquito más. Creo que nuestra esposa no conoce tanto a Jesús como para que no quiera conocerlo más. Y creo que el esposo no conoce tanto a Jesús como para no quererlo conocer más. De igual manera nuestros hijos. Nuestros hijos conocen a Jesús, pero quizás el Jesús de sus padres, no el Jesús personal. Y el llamado es a tener un encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo para que tengamos una mejor revelación de Él, un mejor concepto de quién es nuestro Señor Jesucristo. Veamos también en la Escritura qué fue lo que nuestro Señor Jesucristo dijo
de sí mismo. Y eso también es importante. Él da un testimonio claro de quién es Él. En Juan, en el capítulo 14, del versículo 7 al 9, encontramos que nuestro Señor Jesucristo dijo que el Padre y Él eran uno solo. Yo sé que la Biblia nos enseña que existen tres: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero ellos tres son uno. Eso quiere decir que nuestro Señor Jesucristo afirmó que Él es Dios. Yo sé que en algunas religiones no reconocen a Jesús como Dios. Sí lo reconocen como el Hijo de Dios, pero no lo reconocen como Dios. Encuentro yo en la Biblia varias veces que nuestro Señor Jesucristo aseguró que Él era Dios. Una de ellas en Juan capítulo 14, uno de los discípulos le dijo a nuestro Señor Jesucristo: solo enséñanos al Padre y nos bastará. Y nuestro Señor Jesucristo dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. En nuestro Señor Jesucristo está corporalmente Dios. Nuestro Señor en su cuerpo llevó la esencia, la naturaleza de Dios en la vida de Él. Nuestro Señor Jesucristo fue 100% hombre y también fue 100% Dios. Y esto no cualquiera tiene esa revelación clara de que nuestro Señor Jesucristo es Dios. Por eso es que en la Biblia encuentro yo que Él es digno de ser alabado, Él es digno de ser adorado. Él es el que tenía la llave para poder abrir los sellos, según Apocalipsis en el capítulo número 6. Es el Cordero de Dios. También encontramos ahí en Juan, en el capítulo 7, el capítulo 14, versículo 7, diciendo que nuestro Señor Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Estos tres conceptos son muy importantes de que tú y yo los tengamos bien claros a través del conocimiento de quién es Jesús. Jesús es el camino, es el único camino. No todos los caminos llevan a Dios, no todas las religiones te llevan a Dios. Es más, nuestro Señor Jesucristo no es religión. Nuestro Señor Jesucristo no vino a la tierra a establecer una religión. No existe una religión buena, una religión mala. Todas las religiones están descartadas en la palabra de Dios. ¿Qué es lo que la Biblia enseña? Tú tienes que saber que Jesucristo es el único camino para el que tú puedas llegar al Padre. Pero no puedes llegar al Padre si no reconoces que Jesús es tu Señor y tu Salvador. Si no te arrepientes de tu pecado, la Biblia dice que para poder llegar al Padre, tú tienes que tener un encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo para poder ser salvo. ¿Cómo se hace? A través del arrepentimiento, a través de creer con tu corazón y confesar con tu boca que nuestro Señor Jesucristo es tu Señor, es tu Salvador, que murió, que resucitó y que está sentado a la diestra del Padre. Pero también la Biblia enseña que nuestro Señor Jesucristo es la verdad. En alguna oportunidad estuve compartiendo que existen miles de religiones y estas religiones todas creen tener la verdad. Pero en realidad la verdad es nuestro Señor Jesucristo. Donde no se predica a Cristo y no se enseña que Jesús es el camino y la verdad y que por medio de Él podemos llegar al Padre, lo más probable es que no estás en la verdad. ¿Cuál es la diferencia de nosotros los pastores? Que predicamos a Jesucristo como el único y suficiente Salvador, como el único intermediario entre Dios y los hombres.
que todos somos pecadores y que necesitamos arrepentirnos, confesar nuestros pecados, para que la sangre de nuestro Señor Jesucristo pueda limpiarnos, purificarnos de esos pecados. También dice la Biblia que Él es la vida. Y yo creo que podemos ver varios puntos sobre la vida. Algunos dicen, esta es mi vida y nadie tiene que meterse en mi vida. Pero yo veo que el dador de la vida, el dueño de la vida, es nuestro Señor Jesucristo. Tú y yo nada más somos administradores de esa vida. Y lo que somos hoy ha sido por las decisiones que hemos tomado. Tú no le puedes echar la culpa a Dios por la vida que llevas. Si alguien cree tener una buena vida, ha sido porque nuestro Señor Jesucristo, dice la Escritura, que vino a la tierra para dar vida, y para darla en abundancia. Él quiere que nosotros tengamos vida, sí, pero quiere que tengamos una mejor calidad de vida. Así de que el interés es de que puedas llegar a tener un mejor concepto, una mejor visión de quién es nuestro Señor Jesucristo. También encuentro yo en Marcos, en capítulo 14, del verso 61 al 62, que nuestro Señor Jesucristo afirmó que Él era el Mesías, que Él era el Cordero de Dios. No solamente cuando Juan el Bautista lo presentó diciendo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nuestro Señor Jesucristo afirmó en Marcos que Él es el Mesías, que no vendrá otro Mesías, que todo aquel que se crea el Mesías y que confiese que Él es el Mesías, como han salido hoy en el mundo entero, algunos diciendo que ellos son el Cristo, que ellos son el Mesías, eso es totalmente equivocado. O que en Israel no se haya recibido a nuestro Señor Jesucristo como el Mesías y que ellos esperan a su Mesías. Pero tú y yo tenemos claramente que nuestro Señor Jesucristo es el Mesías, el Cordero de Dios. Todas las profecías del Antiguo Testamento señalan que nuestro Señor Jesucristo es el Mesías y Él se declaró así como el Mesías. Y luego en Apocalipsis, en el capítulo número 1, del verso 7 al 8, nuestro Señor Jesucristo dijo que Él era el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Así es de que hoy usted y yo tenemos por medio de las Escrituras un mejor concepto de quién es nuestro Señor Jesucristo. Todas las cosas existen porque nuestro Señor Jesucristo fue el Creador. Dice el libro de Colosenses que todo fue creado por Él y para Él, dice. Así es que nuestro Señor Jesucristo es el principio, es el fin, es el alfa y es la omega. Él está desde el libro de Génesis y está de último en el libro de Apocalipsis. Nuestro Señor Jesucristo es el que complementa todo en la esfera literal, física, espiritual. Él es el creador del cielo y de la tierra. Él es el creador de todo el universo. El universo no existiría si no hubiera habido un creador. Yo, en lo personal, fui impactado cuando a la edad de 19 años tuve el encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Yo era un joven de 19 años, un joven que creía que todavía tenía mucho por vivir, un joven que creía que el mundo le pertenecía a él, un deportista, jugador de béisbol en Guatemala, en la Liga Mayor de Béisbol, un joven seleccionado nacional donde salí con la selección a algunos países a jugar béisbol. No creo que haya sido yo un buen jugador, pero tampoco creo que haya sido un mal jugador. Pero creía que todo lo que alcanzaba era por mi esfuerzo, por mi sacrificio, por los entrenos. Pero cuando tuve un encuentro con nuestro Señor Jesucristo, mi vida cambió.
cambió radicalmente. Pude ver que nuestro Señor Jesucristo es el alfa y es la omega en mi vida. Él es el principio y Él es el fin. Él se reveló a mi vida a los 19 años, pero en realidad Él estuvo en mí desde antes que mis padres me engendraran. Él estuvo conmigo cuando estaba en el vientre de mi madre, cuando nací, cuando fui niño. Él siempre ha tenido el control de mi vida. En el presente Él sigue siendo mi Señor, mi Salvador, y en el futuro lo seguirá siendo porque Él es el alfa y la omega. Y el que empezó la obra en mí, la perfeccionará en el día de nuestro Señor Jesucristo. En Juan, en el capítulo 17 y versículo número 3, quiero leer este versículo de la palabra del Señor. Me parece muy interesante, muy importante, y quiero que le tomes la importancia de vida. Si lo puedes leer conmigo, está bien. En Juan capítulo 17, versículo 3. La Biblia dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo sé que hay muchas maneras en las que la Biblia nos enseña para llegar a tener la vida eterna. Esta vida, algunos creen que morimos y se acabó. Algunos no creen en el cielo, otros no creen en el infierno. Algunos dicen que es más infierno que el que tenemos aquí en esta tierra. Y en realidad yo siento que en un hogar puede haber infierno, en una vida puede haber infierno, y esto sería a causa de la ausencia de nuestro Señor Jesucristo en la vida de ellos. Pero literalmente sí existe el cielo y sí existe el infierno. Nuestro Señor Jesucristo vino a esta tierra a pagar un precio muy alto con su sangre preciosa para que tú y yo no vayamos al infierno. Él murió en la cruz del Calvario y fue a las profundidades de la tierra a ser quemado, a ser ceniza, para que tú y yo no pasemos por la segunda muerte. Él quiere que nosotros tengamos vida eterna, pero no vida eterna en el infierno o en el lago de fuego. Él quiere que tengamos vida eterna en el tercer cielo, en la casa de nuestro Padre Celestial. Pero no podemos llegar a obtener esa vida eterna si no reconocemos a nuestro Señor Jesucristo como Señor y como Salvador. Esta es la vida eterna, dijo nuestro Señor Jesucristo, que te conozcan a ti, oh Dios, como el único y verdadero, y a mí, a Jesucristo, tu Hijo. Esta es la vida eterna. ¿Cómo vas a llegar a esa vida maravillosa, preciosa, donde no habrá dolor, donde no habrá enfermedades, donde no habrá tristeza, donde no va a haber angustia, donde todo será alegría, gozo, paz, bienestar? Si no es que reconozcas a Jesús como único y suficiente Salvador de tu vida. Quiero que también veamos a través de las Escrituras lo que los demonios, los espíritus inmundos dijeron de quién era nuestro Señor Jesucristo. Usted sabe que el ministerio de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra se destacó sanando enfermos, resucitando muertos, liberando a gente que estaba endemoniada, poseída por el reino de las tinieblas. Y cuando nuestro Señor Jesucristo se acercaba a la gente que estaba endemoniada, los demonios hablaban a través de esas personas. Y me impresiona a mí lo que decían. Por ejemplo, en Mateo capítulo 8 y versículo 28 al 29, los mismos demonios le llamaban Hijo de Dios. Así de que si los demonios llamaban Hijo de Dios, yo no me asombro de que personas en la tierra también digan que nuestro Señor Jesucristo es el Hijo de Dios. Cualquiera
Hasta el mismo diablo, Satanás, que el Señor lo reprenda, en la tentación le dijo, si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Pero nuestro Señor Jesucristo le contestaba, no tentarás al Señor tu Dios. O sea, nuestro Señor Jesucristo decía, yo no soy el Hijo de Dios nada más, yo soy Dios. Y no debes de tentar al Señor tu Dios. En Marcos capítulo 3, versículo 10 al 11, los demonios dice que se postraban delante de nuestro Señor Jesucristo y también le llamaban Hijo de Dios. La persona que estaba endemoniada, cuando nuestro Señor Jesucristo reprendía al demonio, se postraban, pero en realidad no era en sí la persona que estaba postrando, eran los demonios que estaban postrando delante de él porque lo reconocían como Señor, reconocían su autoridad. Y por eso era que se postraban y decían, sabemos quién eres, tú eres el Hijo de Dios. Así es que, mis amados hermanos, yo quiero continuar con este tema, conociendo más a Jesús. Hay mucho, sobre todo lo que la Biblia dice de quién es nuestro Señor Jesucristo. Y esto lo podemos ver cuando continuamos estudiando sobre la palabra de Dios. Pero yo quiero que vayamos tú y yo a una reflexión. La pregunta con la que deberíamos de empezar la reflexión es, ¿conoces a Jesús? ¿Sabes quién es Jesús? ¿Qué es lo que tú crees y piensas de Jesús? Yo tengo mi concepto, lo tengo muy claro. Cristo para mí no es nada más el que vino a marcar la historia. Cristo para mí no es un personaje en el cual nada más es alguien que hizo el bien aquí en la tierra. Mi Señor Jesús es mi Salvador, es mi sanador, es mi libertador, es mi proveedor. Mi Señor Jesús es el que lo llena todo en mí. Creo que después de haberle conocido hace 40 años, de ese tiempo para acá, creo que lo conozco un poquito más. Porque he leído las Escrituras, porque lo he predicado, porque me han pasado cosas extraordinarias. Tengo testimonio de ver cómo se ha manifestado a mi vida, protegiéndome, proveyéndome, liberándome, sanándome. Pero creo que no lo conozco lo suficiente como para no querer conocerlo más. El llamado es a que escudriñemos la palabra del Señor. Y serás bienaventurado y seré bienaventurado si encontramos a Jesús en la ley, en los profetas o en los salmos. Nos vamos a gozar, nos vamos a regocijar. Nuestro espíritu va a fortalecerse, nuestra fe va a crecer. Si tú todavía no le has entregado tu vida a nuestro Señor Jesucristo y no te has arrepentido de tus pecados, esta es una muy buena oportunidad y es un muy buen momento para que tú lo hagas. La vida está llena de decisiones. No podemos vivir sin tomar decisiones. Desde que nos levantamos, tomamos la decisión de levantarnos de la cama o no. Tomamos la decisión de bañarnos o no. Tomamos la decisión de comer o no. Tomamos la decisión en la ropa que nos ponemos. Y hay decisiones que quizás no marquen una diferencia en nuestra vida. Pero hay decisiones que sí marcan mucha diferencia en nuestras vidas. En mi vida he tomado muchas decisiones, me he equivocado en muchas, en otras me he aplaudido y digo qué buena decisión la que tomaste. Pero
la mejor decisión que tomé en mi vida fue reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador, pedirle perdón y permitir que entrara a mi vida. No soy perfecto, todavía sigo pecando, pero creo que el que empezó la obra en mí la perfeccionará en el día cuando nuestro Señor Jesucristo regrese. Y te invito a que hagas esta oración de fe. Si tú quieres recibir a nuestro Señor Jesucristo y empezar este camino en el cual, en el tiempo que estés aquí en la tierra, vas a llegar a conocerlo un poquito más conforme las experiencias que vayas teniendo con Él. Cuando estemos en la vida eterna, todo lo conoceremos. Sabemos quién es perfectamente nuestro Señor, pero hoy el llamado es a que conozcas a Jesús y le entregues tu vida. Si estás dispuesto a entregarle tu vida a nuestro Señor y reconocerlo como Señor y suficiente Salvador, te invito a que repitas esta oración conmigo. La Biblia dice que con el corazón se cree y con la boca se confiesa para salvación. Así es que si tú has creído esta palabra que he compartido, ahora lo único que tienes que hacer es confesarlo con tu boca. Repite conmigo esta oración. Señor Jesús, te pido perdón por todos los pecados que he cometido. Reconozco con mi corazón y confieso con mi boca que te acepto como mi Señor, como mi Salvador. Te ruego que perdones todos mis pecados, que me limpies, que me purifiques. Creo que moriste en la cruz del Calvario, que derramaste tu sangre preciosa para perdón de mis pecados, que resucitaste al tercer día y estás sentado a la diestra del Padre. Te ruego, Señor Jesús, que me tomes de tu mano, para que yo nunca me aparte de ti, para que yo te pueda servir todos los días de mi vida. Haz ese cambio, esa transformación en mi vida. Yo ya no quiero seguir siendo esta misma persona. Por favor, entra a mi corazón, transforma y haz lo que tengas que hacer con mi vida. Te entrego mi alma, mi espíritu y mi cuerpo, para que tú seas el Señor, tomes el control de toda mi vida y me guíes de ahora en adelante. Gracias, Señor Jesús, por mi salvación. Amén y amén. Que Dios te bendiga, amado hermano, amigo, en todas partes del mundo donde nos hayas sintonizado. Te mando un fuerte abrazo y mil bendiciones. Hasta pronto.